Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy cerramos con broche de oro las clases para este mes. Solamente les voy a poner una condición de que se la pasen bien con su familia. Y que recuerden realmente el enfoque no es en Santa Claus, el arbolito de Navidad, los renos, la nieve, ¿cómo se llama? Viernes Negro, ¿cómo se llama? Sí, Black Friday, las ofertas. El enfoque es el Señor Jesucristo. Algo raro que escuché el otro día a este obispo que expulsaron del Vaticano, que le quitaron su sede, dice, creo que no debemos hablar de nada más del Señor Jesucristo, porque el enfoque debe ser el Señor Jesucristo. Y dije, wow, qué bueno. Ojalá que esto sirva para que haya una buena reforma dentro de la iglesia tradicional católica, ¿no? Ok, pero este no es el tema. El tema es entonces el proceso ético cristiano en la toma de decisiones, donde vamos a comenzar hoy. Y obviamente ya saben que tienen una tarea y esto lo vamos a discutir después del video para que no se asusten nuestros oyentes que están por allá lejos viéndonos. Y gracias a Rector, gracias a Dios también que está con nosotros, porque andaba batallando un poquito y yo también andaba batallando con los dientes. Le dije a la doctora que este mes iba a comer dientes. Y me dice, ay, no sea grosero. Sí. Pero bueno, así es. Ok, adelante, Rector. Ahora ¿no? Freddy, adelante, si nos das el favor. Quedaremos la boca. Padre, Señor que estás en los cielos, gracias, Señor, por la vida que nos das, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos sabiduría para entenderla, para poner en práctica tus mandamientos, que lo hagamos por amor. Y sabemos que tus mandamientos no son gravosos, pero ayúdanos a obedecerle, Señor, porque te amamos y también amamos a nuestro prójimo. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos permite estar juntos con libertad para estudiar tu palabra, para aprender de usted. Bendice a Mario para que usted pueda exponer tu palabra con claridad, que juntos aprendamos con la enseñanza de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Quiero decir algo antes de comenzar la lectura. El proceso de decisiones de cualquier persona siempre debe estar basado en información fidedigna, no en lo que oí, lo que me dijeron, lo que me contaron, lo que parece ser, lo que quiso ser y no fue. No, en hechos y buena información. ¿Sí? No siempre las decisiones son fáciles de tomar. A veces que cada situación es diferente. Hay que informar bien de los hechos, las consecuencias, los involucrados, etcétera. Y en las consecuencias, pues obviamente hay que informar sobre qué va a pasar si nosotros resolvemos de una manera o de otra manera, cuáles serían las consecuencias. En el proceso ético cristiano, obviamente, tomamos en cuenta las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de la Biblia, los principios morales de la ley de Moisés, por ejemplo, los principios universales que Dios nos ha declarado en las Escrituras. Tenemos que tener esa información para evaluar, es parte del mecanismo. Si hay una máquina que tiene 10 engranes y uno no funciona y está conectado con los 10, pues algo va a fallar toda la máquina, ¿sí? Y a veces no se puede arreglar con un alambrito o metiéndole un tornillo o un clavo, ¿no? Hay que
reemplazar el engrane. Así pasa muchas veces con nuestro pensamiento. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que debemos de renovar nuestro pensamiento para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, adelante, don Héctor. El proceso ético cristiano en la toma de decisiones. ¿Qué proceso deberían utilizar los cristianos individuales al tomar decisiones morales? Si bien los pasos específicos pueden diferir de persona a persona y de una etapa de la vida a otra, es útil tener un método propuesto. Ok, me interesa mucho lo que dice. Los pasos específicos pueden diferir, de hecho, lo difieren, no todas las personas son iguales. Una vez, un vecino mío quiso agarrarse a golpes conmigo porque yo le di una solución algo humorística, algo cómica, y se enojó bastante conmigo y me dice, don Mario, no todas las personas son como usted. Y me enseñó una gran lección. Sí, es cierto. No todas las personas son como yo. Y qué bueno, gloria a Dios que no. Porque imagínate qué mundo tendríamos, ¿no? Y los casos son diferentes. Las personas involucradas piensan diferente. Las actitudes son diferentes. Hay detalles diferentes. Y luego, si las personas son maduras, las cosas se hacen diferente también. O sea, si la etapa de la vida, si ya son unos ancianitos, si ya son, depende, si son jóvenes de 13, 14 años, no es lo mismo que un joven de 60 como yo. Gracias. Ok. Bueno, adelante. La vida está hecha de elecciones. Las decisiones que tomamos escriben la narrativa de nuestra vida y determinan cómo seremos recordados. Eso es muy importante. Y se nos va a recordar por los tacos que hicimos, o por los chilaquiles, o por el juego de ajedrez, se nos va a recordar por los principios que enseñamos, por cómo nos comportamos en este mundo, por las soluciones que dimos, que fueron buenas soluciones. ¿Por qué se nos va a recordar? Y hay otra cosa, en las decisiones, cuando dice la vida está hecha de elecciones, es cierto. Cuando la gente dice, yo no voy a decidir nada, está haciendo una elección. La no elección es una elección. Una vez vi un anuncio de política allá en México y dice, vamos al cambio. El partido decía, vamos al cambio. Ok, suena bien. Y a otro partido decía, la reversa también es cambio. Sí, yo se digo, me gustó. Dice, es cierto, la reversa también es cambio. O sea, el no decidir también es una decisión. Y también tiene sus consecuencias, ¿sí? La Biblia está llena de mandatos, órdenes, está llena de ejemplos, sobre todo en el Antiguo Testamento, muchos ejemplos tenemos para ver cómo les fue por lo que hicieron, ¿sí? Cuando hicieron buenas elecciones, cómo les fue. Qué bueno que tenemos un tesoro de personas que decidieron bien y decidieron mal, y fueron seres humanos como nosotros, y vemos como que tenemos bastante material para estudiar, para aprender de ellos. Sí, entonces, esa es una cosa buena. Y tenemos también los pasos que dice el Señor Jesucristo. Mire, cuando hagas esto, no seas así, 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 así. Haz esto, sino que haz esto y esto y esto y esto. Cuando tu hermano peque contra ti, haz esto y esto y esto y esto. Si no, entonces esto. Y si no, entonces esto. O sea, todas estas decisiones, todas estas formas de solucionar son ejemplos que el Señor Jesucristo mismo dio, y Él es el maestro de maestros. ¿Sí? No solamente es el Salvador, sino también supo enseñar bien, con buenos ejemplos, su doctrina, los principios morales de la palabra de Dios. Entonces,
El mejor ejemplo de maestro es él también. El mejor ejemplo de solución es él. Él es el camino, la verdad y la vida, de hecho. Ok, entonces continuamos. Si no hay preguntas, se aceptan también comentarios, opiniones. Estaba leyendo una clase de ética y me dice la ¿cómo? Filósofa. La filósofa dice, las personas son respetables. Las opiniones que tienen las personas no siempre son respetables. Y es muy interesante, ¿no? Sí, no estamos, cuando atacamos una opinión, muchas veces la persona se siente atacada. Y ahí ya es difícil determinar si se va a sentir una persona atacada, pero hay personas que siempre se sienten atacadas y heridas. Y parece que nada más eso buscan, pero por las opiniones que dan o por las palabras que usan. Pero sí, me interesa mucho porque todos tenemos opiniones de una o de otra índole, pero todos estamos hechos a la imagen de Dios y todos somos respetables, pero hay opiniones que no son respetables. Por ejemplo, la opinión de odiar a alguien o de robar a alguien. ¿Sí? Cuando te recomiendan hacer lo malo, pues no es respetable. ¿Sí? Y bueno, entonces continuamos. Seguimos. Lo más importante en la vida para cualquiera de nosotros es descubrir la voluntad de Dios y luego hacerla. La toma de decisiones éticas es fundamental para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas individuales. Miren, en esto de la voluntad de Dios, hay personas que te preguntan, pero quisiera saber la voluntad de Dios para mi vida. ¿Para qué me trajo aquí? ¿Cuál es el gran propósito? ¿Por qué me puso aquí en este planeta, no, mi Señor? Y la recomendación para ese tipo de personas siempre es: aprende lo sencillo que quiere Dios de ti. Ok, por ejemplo, se dice, orar sin cesar, dar gracias, ¿cómo dice? Es dar gracias, ¿verdad? Dar gracias a Dios en todo, orar sin cesar, y luego dice, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, si ya estás obedeciendo a la voluntad sencillita, declarada, estás dando gracias, eres agradecido. Dicen que la felicidad no viene del agradecimiento, de que una persona agradecida es una persona por lo regular feliz. Y a veces es difícil ser agradecido, ¿no? Cuando estás en un dolor horrible, ¿no? Pero Dios tiene un propósito, ¿sí? Hasta para el dolor, ¿no? Y eso es, no es que somos masoquistas ni nada de eso, pero Dios sabe. Ok, ahora, entonces, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice otro pasaje. Pero casi la gente no quiere ver eso, quiere ver, el gran plan eterno, profundo, de ahí escondido de alguna manera. Pero lo sencillo, lo más claro, lo revelado, que esté enfrente de nosotros, ¿por qué se nos hace tan difícil ver, no? ¿Por qué queremos pasar a la Z si no sabemos la A o la B? ¿Ok? Bueno. Siguiente párrafo. La toma de decisiones ético-cristiana surge de un patrón consistente de seguir a Jesucristo como discípulo y caminar de una manera consistente con la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús. Como dice 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Al caminar diariamente con Jesús a la luz de las Escrituras, nuestra mente se transforma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. ¿Alguna pregunta? ¿Ahí? ¿Algún comentario? ¿Henry? Dice ahí que es vuestro punto racional. Culto racional es la manera de servir a Dios, y racional en griego es la palabra lógico. Razonable, podemos traducirlo razonable en vez de racional, porque racional se puede malentender. Te voy a dar una ración de arroz, ¿no? Sí, es No, viene de la palabra razonamiento. Razonamiento, correcto. Ajá, razonable, lógico. Sí, ahí está la palabra lógico en griego en el texto. Y es la manera de servir a Dios diariamente de una manera razonable, entregándote tú, diciendo, aquí estoy dispuesto. Ese es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No nada más del cuerpo, sino de toda tu persona. Aquí tenemos una figura de elección en Romanos 12, en donde Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. Está usando una parte del ser por todo el ser humano, el cuerpo. Eso se llama, ¿cómo dijimos que se llamaba? Sinécdoque. La Biblia puede usar una parte del ser, el alma, el cuerpo, el espíritu, para hablar de todo el ser humano. Por ejemplo, en otros pasajes en el libro de Hechos, creo que donde Pablo estaba naufragando, dice, se salvaron tantas almas. En vez de decir, no se ahogaron tantas personas, dice almas. Usa una parte del ser humano para hablar de toda la persona. Lo mismo aquí, usa Pablo una sinécdoque, en donde se usa el cuerpo para hablar de toda la persona. O sea, el cuerpo no lo puedes entregar solo, tiene que ir acompañado de alma. Algo lo tiene que mover, entonces, para estar vivo, obviamente tiene que presentarse con alma y espíritu. Es todo el ser. Aquí estoy, Señor, dime cómo quieres que te sirva. Me gusta mucho lo que Pablo dijo cuando Jesús le habló, lo paró en el camino a Damasco y quedó ciego. Y Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, cosas son patadas contra la espina, el clavo, sí, es duro. Y Pablo dice, no dice, ay, me equivoqué, qué bárbaro. Dice, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Ya, ahí está el gran cambio de Pablo, ¿no? Y por eso nosotros debemos presentarnos también. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Ok, continuamos entonces. Y crecemos en nuestra fuerza espiritual y discernimiento. Cuando esto ocurre, estamos en mejores condiciones para realizar evaluaciones correctas en casos de decisiones éticas. De hecho, muchas decisiones que en el pasado considerábamos dilema ya no plantearán dilemas morales, ya que nos estamos conformando a la imagen del Hijo de Dios. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a hacer lo que Dios dice, sin importar las consecuencias. ¿Qué piensan de esa declaración? Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a hacer lo que Dios dice, sin importar las consecuencias. ¿Les parece algo fuerte la declaración? O sea, Eso es lo legal, ¿no? sí, es Eso es correcto. legal. Sí, ok, yo les voy a decir, durante la historia de la iglesia hubo gente que sí corrió, sí huyó, no se presentó como buen testigo, pero después regresaron arrepentidos y aquí estoy, ahora sí quémame. Sí, porque a la hora de los, como decimos los mexicanos, a la hora de los cocolazos, le corrieron, algunos, no todos. Entonces hubo un problema en la iglesia
después de que la iglesia ya tuvo paz, ya tuvo libertad, hubo un problema de aquellos que no corrieron, de aquellos que se quedaron, de aquellos líderes que les fue difícil a veces perdonar a los que se habían ido y que regresaban ahora para pastorear la iglesia o para ayudar en la iglesia. La gente estaba diciendo, pero me corrió, ¿cómo lo vamos a ocupar aquí? Le vamos a dar un puesto de liderazgo, ¿no? Si a la hora del escopolazo de corrió. Y hubo un problema ahí, y bueno, la historia de la iglesia es bien, bien interesante. A mí me encanta leer todo, cómo comenzaron ciertas cosillas ahí. Lo que sí les digo, cuando la iglesia, y lo dijo un denominado San Jerónimo, cuando la iglesia se apartó de las escrituras, se apartó de Cristo. Se apartó de su relación con Cristo. Porque comenzó a poner sus ojos en otras cosas, que no fue no el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, ellos tuvieron grandes dilemas por lo mismo que no tenían, ya se habían apartado del material, del texto, de la palabra de Dios, de cómo se deben hacer las cosas. Y bueno, creo que algo semejante pasa hoy. Ustedes ven iglesias que están gritando, realmente no están enseñando y básicamente no están diciendo nada. Yo me fijo en Cantinflas cómo hablaba y el Señor era bueno para no decir nada, en muchas palabras. ¿Sí? Pero los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a hacer lo que Dios dice, sin importar las consecuencias, porque lo que Dios dice es correcto, son sus principios, ¿sí? Y las consecuencias se las dejamos a Él también. Ok. Bueno. Siguiente párrafo. La oración es siempre un paso vital para la reflexión ética de cualquier cristiano. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró fervientemente para que el Padre le diera fuerzas y dijo, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, Hágase tu voluntad. Vamos aquí, así. Marcos 14:36. Aquí vemos el asombroso misterio de la encarnación cuando Jesús, el Hijo eterno de Dios, que tomó carne humana, oró que se hiciera la voluntad del Padre. Cuando nos enfrentamos a una decisión difícil, nosotros también debemos orar para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dado que la tendencia de nuestra naturaleza caída y pecaminosa es encontrar la salida fácil o tomar decisión que favorezca nuestros propios placeres por sobre la voluntad de Dios, Cristo nos enseñó a orar por la victoria sobre la tentación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. También debemos orar por discernimiento y sabiduría piadosa, como dice el Salmo 119:66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Mientras oramos podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos ayudará. Algunos problemas y decisiones pueden parecer tan pesados que no encontramos las palabras para orar, ni siquiera sabemos cómo pedirle sabiduría a Dios. En esos momentos podemos estar seguros de que, y de igual manera, el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Es ahí donde tú oras y dices, Señor, estoy muy confundido, no sé qué hacer,
no tiene nada de malo ser honesto con el Señor y decirle, me encuentro en una situación muy difícil, pero yo sé que tú lo entiendes y tú sabes cuál es la solución correcta. Yo no sé qué hacer, definitivamente. Y espero en ti. Voy a descansar en ti, porque tú entiendes todas las cosas. Y cuando tú oras, obviamente eso no te elimina tu forma de solucionar las cosas, eso no te quita tu método, ¿me entiende? Usted puede equivocarse después de esa oración, porque alguien me decía una vez, no, es que si tú oras y haces lo que vas a hacer, no te vas a equivocar. Le digo, aquí no hay magia. Todavía te puedes equivocar cuando oras a Dios y le pides sabiduría, pero ya aún en tu equivocación va a haber una lección que tú vas a tomar y vas a aprender de esa lección. No es una certidumbre de que vas a estar sin error 100% en una determinada situación. Pero no es malo reconocer que el Señor no sé qué hacer. Pero tú sí sabes qué hacer, entonces échame la mano. A Dios, la oración no es mecánica, así nada más ya grabada de memoria, es del corazón también. David es un buen ejemplo de cómo orar al Señor. Muchas veces ustedes tienen las oraciones de David en los salmos, no se las voy a repetir, pero David vaciaba su corazón y exponía su corazón a Dios. Ok. Sí, Henry. La verdad que me perdí el primer estudio de esto, Sí. no sé si ya lo abordaron. Sí. Lo estaba buscando ahorita y la palabra ética viene del griego ethos, Correcto. que significa carácter. Ya lo habían abordado. No, pero qué bueno que... Significa carácter, entendiendo como modo de personalidad que se adquiere a fuerza de actos, costumbres, hábitos y virtud. Sí, tu ética, Entonces, carácter. ¿verdad? Entonces, manera de ser. Creo que lo que está hablando aquí, según lo que hemos leído, es que tiene que ver con cómo se forma el carácter humano, ¿verdad? Y el carácter humano alejado de Dios se forma de cómo nos influenciamos con la cultura, los medios, nuestros propios familiares, ¿verdad? De alguna manera, todos tenemos, nuestro carácter se forma de pedacitos de influencia, como he dicho, ¿verdad? Y creo que aquí lo que está diciendo es como que volver a refundamentar todos nuestros pensamientos para pensar de otra manera y ver las situaciones de la vida un poco diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, viene Jesús y estaba aquí en el Sermón del Monte y decía, habéis oído, o sea, una influencia, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Ese era el pensamiento ético de ellos. Su ética se había formado por ese pensamiento. ¿Verdad que el judío me quiere matar? A ver quién se mata primero. Y dice, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero Jesús venía y decía, pero digo, no resistáis al que es malo, ¿verdad? Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la medida derecha, vuélvele también la otra. O sea, es muy difícil este nuevo pensamiento. Si viene un tipo ahí y le quiere una trompada a Héctor, vivir por esa palabra está un poco difícil, ¿verdad? Decía un señor, sí, te voy a ofrecer la otra mejilla, pero después de eso, ya, la Biblia no me dice que siga aguantando. Ajá, o sea, esa nueva ética que Dios nos pone como para rehacer nuestra ética, nuestro carácter, está bien difícil, la pone por arriba ahí para nosotros, ¿no? Pero
si lo ponemos a la luz de nuestra fuerza, creo que o de nuestra voluntad no es posible. Sí. Solo es posible a través de su voluntad agradable y perfecta. Sí, es bueno considerar, Henry, la audiencia a la que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Si usted recuerda cuando Pedro llegó a Jesús una vez y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El hermano de Pedro era Andrés. Quizá Pedro no estaba hablando de sus hermanos en general, de la congregación o de los discípulos. Quizá estaba hablando de Andrés y Andrés le había colmado la paciencia. Y en aquellos días se le decía a las personas, se les enseñaba por las escuelas de los rabinos de allá de aquel tiempo, que nada más había que perdonar hasta 7. 7 veces lo máximo, ya después ya no puedes perdonar. Y Jesucristo, por eso es Jesucristo tan drástico, se entiende cómo se habla la cultura en aquel tiempo. Era muy la ley de la retribución, la ley del talón. Tú me cortas un diente y yo te corto otro. ¿Sí? Y pues todos estaban chimuelos, no tenían dientes. Todos estaban ciegos. Sí, tuertos. Entonces, tiene mucho que ver a qué audiencia estaba hablando el Señor. Yo creo que está hablando, para nosotros está hablando de otra manera de resolver los asuntos, de otra manera de hacer las cosas. El amor, sí, el respeto. No tanto ok, soy cristiano, hazme lo que quieras. No creo que es así la interpretación. ¿Sí me entienden? No sé si hay alguien aquí que haya estudiado psicología, pero los psicólogos se refieren bastante a ese fundamento, se refieren como la conciencia, ¿verdad? Lo que nosotros podemos nunca olvidar para determinar qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Claro, tenemos Entonces, la conciencia. La conciencia es donde nosotros podemos almacenar todo eso que nos dirige en la vida, ¿verdad? Correcto. Por eso dice aquí, pero el que guarda su palabra, está hablando ahí de la conciencia, ¿verdad? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos bien. O sea, cuando ya logramos, como decimos, internalizar, es a veces, mira, leí este documento, pero realmente no lo he internalizado, dice uno, a veces. No lo hice mío. No, como que no lo absorbí, dice uno. No lo entendí, a veces uno relee y relee un versículo y dice, por fin entiendo esto, ¿verdad? Entonces, yo no sé si a ustedes les dan esos chispazos así, de que uno siente, ahora sí lo entiendo, ahora sí sé lo que el Señor quería decirme. ¿Verdad? Entonces, cuando ya uno ya lo adopta en su conciencia y dice, Correcto. tantos años pensé de esta manera y ahora lo veo de esta manera, es cuando uno ya borra aquel pensamiento pasado y dice, no, por eso voy a vivir ahora. Sí. Bueno, continuamos. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, para llegar a una conclusión moral adecuada, debemos definir claramente el problema en cuestión. El especialista en ética William Frankena destacó la importancia de un problema claramente definido y dijo, muy a menudo, cuando uno está desconcertado acerca de lo que él o alguien más debería hacer en una determinada situación, lo que realmente necesita no es ninguna instrucción ética, sino simplemente conocimiento más factual relacionado a los hechos o mayor claridad conceptual. Muchas decisiones requieren respuestas inmediatas, pero cuando nos esforzamos por determinar una postura moral cristiana sobre un tema en particular, a menudo se necesita mucho tiempo e investigación para determinar lo que está en juego. Resista la tentación de encontrar respuestas rápidas y breves a preguntas muy complejas. Esto es bien interesante. Si no, tampoco todo es rápido. ¿Sí? Muchas veces las personas como, no me decía un servidor porque no quiero hablar mucho de mí, pero a veces que somos un poco impulsivas, Pedro, ese es mi ejemplo.
él hablaba y a veces le atinaba y ¡ay, qué barbaridad! Esto te lo veo muy padre. Pero a veces Jesucristo lo tuvo que decir aparte de mí. Y Pedro era muy impulsivo, muy acelerado. Y no siempre es necesario ser así. Hay que pensar bien las cosas, tener bien los hechos. Sí, okay. Buena información. Hay una compañía en Estados Unidos, no voy a decir quién porque no quiero hacer comerciales, que dice, agarra el lema de en Dios confiamos, el lema que tienen las moneditas de Nicaragua y los dólares estadounidenses. In God we trust. Everybody else bring data. en Dios confiamos, pero en los demás, cada quien traiga datos, traiga información. Si quiere que confiemos en usted, traiga buenos datos, traiga buena información. Era una empresa de computadoras grande en los Estados Unidos, pero es bien interesante que sí se necesita datos, se necesita buena información para hacer buenas decisiones también. No se puede hacer decisiones buenas sin buena información. Buena información, tener el hecho, la realidad, lo que está pasando bien marcado y tener buena información para poder tratar el problema. Bueno. Después de orar y definir el problema, el siguiente paso es preguntar, ¿aborda la Biblia específicamente el problema? Dado que la Biblia es la palabra de Dios, lo que dice sobre cualquier tema es el punto más importante a considerar. Por ejemplo, supongamos que un joven tiene un trabajo extra cortando césped por el que le pagan en efectivo. A la hora de declarar los impuestos, puede surgir la pregunta, ¿debo declarar todos mis ingresos sujetos a impuestos? Me pagaron en efectivo y el gobierno probablemente nunca lo sabrá. Sin embargo, Romanos 13, 6 y 7 dice que debemos pagar nuestros impuestos, por lo que la respuesta bíblica clara es declarar todos los ingresos que uno gana en un año. Ajá. Adelante. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributa, tributo. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Buscar el consejo piadoso de cristianos maduros es otro paso en el proceso. Proverbios 12, 15 recalca la importancia del buen consejo. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Una de las razones por las que necesitamos involucrarnos en una iglesia local es tener un recurso de personas piadosas de quienes podamos recibir consejos cuando nos enfrentemos a un problema moral. Encuentre personas en su iglesia que caminen por fe y estén comprometidas con la santidad y el señorío de Cristo. Debemos escuchar atentamente si estamos considerando cierto uso de acción y los consejeros piadosos nos dicen que vayamos en una dirección diferente. Podemos engañarnos a nosotros mismos al defender un curso de acción impío por razones pragmáticas, o sea, enfocadas en lo práctico. Y necesitamos que otros cristianos hablen a nuestras vidas y nos alerten sobre posibles peligros de decisiones éticas que provienen de consejos incorrectos. Solo les voy a contar lo que me pasó a mí, algo muy similar a esto. Yo iba a hacer una decisión hace como, ¿qué será? 5 años, y de quedarme allá en Oklahoma para atender a un miembro de la familia que estaba enfermito. Y 2 personas me dijeron, no te conviene hacer esto porque si haces esto, va a pasar esto. Y cuando es la familia la que sufre,
uno se queda pensando, caray, estos están locos, estos no saben, como no le está pasando a ellos, te pueden hablar muy fácilmente y te dan consejos. Y sí, llegué a pensar esto también, o sea, estaba yo bastante confundido, tenía un dilema bastante fuerte y decidí hacer caso a los consejos de la gente más avanzada que yo, con gente que ya había trabajado más tiempo, gente que estaba más madura, y fíjate que resultó en bendición. Pues si me hubiera yo quedado, hubiera resultado peor el problema. Lo hubiera multiplicado, yo creo, el problema. Entonces, eh, hay que, hay que escuchar los consejos de los demás, que están maduros, que están creciendo. Y por eso es bueno pertenecer a mi iglesia. Porque en mi iglesia hay gente que está en diferentes aspectos, en diferentes etapas de la vida, y hay gente que ha pasado por mucho y gente que te puede ayudar. ¿Sí? Pero es bien difícil, es bien difícil, sobre todo cuando pasa con la familia. Bueno, continuamos. Después de estudiar las escrituras y buscar sabios consejos, ore nuevamente. Si te enfrentas a una lección ética en la que la Biblia es muy clara, entonces presenta a Dios lo que dice su palabra y pídele valor para ser obediente. En los casos en los que no exista un mandato o prohibición bíblica clara, desarrolle una lista de cursos de acción alternativos y principios bíblicos relevantes y luego ore por la sabiduría de Dios. Santiago 1:5 promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe qué hacer, pero recuerda que el Espíritu Santo nunca te dirá que hagas algo contrario a la palabra de Dios. Efesios 5:18 nos anima: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo nos brinda la ayuda que necesitamos para tomar una decisión sabia al enfrentar decisiones éticas. Al final, debes tomar una decisión y actuar en consecuencia. Puedes llegar a una decisión que te costará física o financieramente si haces lo que Dios quiere que hagas. Nabucodonosor ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que adoraran la estatua de oro, pero ellos se negaron y dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. Y ya sabemos de cómo terminó la historia, ¿verdad? Fueron arrojados al horno, pero Dios los libró. Juan el Bautista declaró fielmente la palabra de Dios a Herodes Antipas, y este fue decapitado. En ambos casos Dios fue honrado en su providencia. En otros casos, Dios fue honrado. Fue honrado, me comí el punto. En ambos casos Dios fue honrado. En su providencia, Dios puede librarnos milagrosamente o puede permitirnos sufrir por la causa de Cristo. Con demasiada frecuencia queremos que la elección de Dios sea la opción segura y conveniente, pero seguir a Jesucristo puede llevarnos a tomar una decisión que nos cueste de muchas maneras difíciles. Nuestro llamado es a ser obedientes. Obedece a Dios y déjale todas las consecuencias.
Por último, Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, 5 al 8. Veredas es tu camino, enderezar. Bueno, pues yo creo que es un buen estudio, merece ser leído, llévense a la casita, leanlo otra vez, chequen los pasajes. Vamos a ser un poco prácticos ya ahora después del estudio y vamos a hablar del ejemplo que les di anteriormente, pero antes de eso pues vamos a terminar. Si no tienen ustedes preguntas, comentarios. Varios buenos puntos. Sí, ¿verdad? Aquí sí, muy interesante. Muy interesante. Ok, entonces vamos a terminar. Señor, te damos gracias por este hermoso momento que nos das para hablar de esta vida, de cómo debemos decidir, de cómo es que tu palabra nos ayuda a decidir correctamente qué debemos de hacer, cómo debemos consultarte, pedirte y honrarte en las consecuencias, darte gracias, etcétera. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Pedimos que nos ayudes a aplicar estos principios, a pensar las cosas antes de actuar y hacer decisiones que te honran y te glorifiquen a ti. En el nombre de Jesús. Amén.